Entonces esos templos hechos por manos de hombre son imposibles. Escuche bien, es imposible que contenga la gloria de Dios. Él hizo sus propios templos. Somos todos aquellos que han entendido, oído alguna vez, creído y recibido en su corazón a la acción expiatoria, creído por fe, son justificados delante del Padre y tenemos paz para con Dios. Y la fe lo justifica delante de Dios. La fe en que Jesús de Nazaret fue suficiente para cargar toda la culpa, todo el pecado y toda la desobediencia que cada uno de nosotros los hombres hemos vivido, pensado, creído y hablado en esta tierra hasta que creamos. Esa justificación le quita el pecado a cualquier persona, sea judía o sea gentil. A cualquier persona, a cualquier pecador, sea muchos pecados o sea poco, porque Dios no hace acepción de personas. Y esa fe le quita el pecado, lo perdona. Entonces hay una acción extraordinaria después de esto. El Espíritu Santo, que es santo, tiene la posibilidad de entrar en un templo ahora santo. ¿Santo? ¿Por qué santo? Porque ya no tiene pecado. ¿Cuándo dejé de tener pecado? Cuando creyó en que Jesucristo murió en la cruz cargando sus pecados. Ayer vi con mis propios ojos lo que nunca pensé que podía ver. Me invitaron a una congregación para ser el predicador. Llegué al lugar aquí en la ciudad de Tinaquillo, el estado Cojedes, y me conseguí con una casa de una hermana. Y allí estaban alabando y adorando a Dios un grupo de hermanos. Y me regocijé en el corazón porque apenas entré, lo que vi me llevó al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. Y así mismo pues les presenté esa palabra, pues porque empecé la predicación diciéndole que esta iglesia o esta congregación o este grupo de hermanos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, en los tiempos de nuestro hermano y querido apóstol en Jesucristo, Pablo, al que llamaban Saulo, provincias tales como Colosas. Entonces ya de sus oídos, a los oídos de la congregación empezaba a sonar, Colosas, colosenses, la región de Galacia, los Gálatas, ¿sí? Heriápolis, también la Odisea, y entonces ahí los hermanos empezaron ya a alegrarse, la Odisea, mira la iglesia de Apocalipsis 3, Éfesos, y los hermanos ahí empezaron a regocijarse, sí. No se extrañen porque esta era la iglesia, de esta forma se reunían en el nombre del Señor Jesucristo en los tiempos del apóstol Pablo. Así. Entonces, y le agregué aún más. Me fui a la palabra de Dios, a Filemón, verso 1 y verso 2 de Colosas. Un colosense, mejor dicho, el cual había cedido o dado su casa, su propia casa, para que los hermanos se congregaran en el nombre de Jesús. Les dije ayer en la congregación y les digo a todos que me escuchan, vayan a Filemón, un libro muy chiquitico, que por lo general lo pasamos por alto, no sabemos mucho, los que no mueven la Biblia no saben ni que está allí. Después de Tito y antes de Hebreo. Después del libro de Tito en el Nuevo Testamento y antes del libro de Hebreos está un librito que se llama Filemón. Y ese verso, y el verso 1, no es Filemón, un solo capítulo. Y el verso 1 y verso 2 habla Pablo, le hace una mención de la iglesia que se reúne en su casa. Entonces, los hermanos allí empezaron a gozarse más ayer.
La iglesia que en la provincia de la Odisea, en Colosenses, al final del libro de Colosenses, Pablo se despide de los colosas y les dice, mira, lean esta carta ustedes, permitan que la lean también los de la Odisea y los que se reúnen, ponga atención, en la casa de Ninfas, otra iglesia más que se reunía en las casas. La de Colosenses, en la casa de Filemón, pastoreada por un pastor llamado Arquipo. Entonces les digo, en la casa de la hermana Ninfas se reunía, se congregaban en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia o la congregación que estaba en la provincia de la Odisea. El pastor era Epafras. El mismo Epafras había fundado la congregación por orden del apóstol Pablo de Colosas y allí la pastoreaba el pastor llamado Arquipo, que posteriormente es sustituido, ahí está en Colosenses, vaya al último capítulo y lo lea, por un pastor por un ministro del evangelio que llamado Tíquico. Tan importante de leer la Biblia, tan interesante. Y mis ojos vieron ayer una congregación así. Les llevé pues de parte de nuestro Padre a través de las palabras que están ya en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que ya está en la Biblia, les llevé pues esa consolación, donde el pastor me decía pues que era difícil que aceptaran otros hermanos que no se reunían de esa manera, que le aceptaran como parte del cuerpo de Cristo. Y yo le pregunto, ¿y por qué usted dice eso? Porque es que como no tengo templo, me ocasionó tanta risa. Y yo le digo al pastor, ¿y es que será que hay que tener templo para reunirse? ¿Dónde está eso? No, bueno, me han dicho. Bueno, yo en verdad, su servidor, el hermano Isaac Díaz, me guío por lo que dice la palabra de Dios. Y acá el único templo que yo veo es el templo que en el libro de Hechos iban los judíos convertidos al cristianismo. Los judíos convertidos al cristianismo. Uno de ellos, Pedro, templo de la Puerta de la Hermosa. Y yo le dije, mire, pastor, ¿usted en verdad cree que recién asesinado Jesús de Nazaret por la crema de la crema del fariseísmo y el saduceísmo y los 71 del Sanedrín, los judíos, los levitas que venían de la misma línea de Aarón, ¿usted verdad cree que ellos, después que el Señor Jesucristo murió en la cruz, el Padre de luces lo levantó de los muertos, hayan permitido que los cristianos, los que predicaban que ese Jesús al cual ellos habían asesinado, como lo explica Pedro al principio de Hechos, lo explica Esteban antes de ser apedreado y lo explicaba Pablo cada vez que asistía a una sinagoga de los judíos por ser judío, para presentar a un Cristo crucificado como el Mesías que el judaísmo ha estado esperando por los siglos y que ellos no fueron capaces de reconocerlo y lo asesinaron, por supuesto, por el propósito y la voluntad absoluta del Padre. Hubiesen permitido en sus regiones, en las tierras de Israel, que estos nuevos creyentes en uno que ellos decían que no era el Mesías, iban a levantar un templo. Extensa mi pregunta, y yo la extiendo hoy. ¿Ustedes en realidad creen que el judaísmo iba a permitir que levantaran templos a Jesús de Nazaret, al cual ellos habían asesinado? No. Ese templo que visitó Pedro cuando levantó de aquel cojo que estaba en la escalera de la Puerta de la Hermosa. Él me dice, pero ¿cómo sería un templo tan bellísimo? No.
instrúyase. Ese era el templo de los judíos. Pedro era judío y ellos iban a orar a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, por costumbres de su ley. ¿Usted no se da cuenta que cuando hace el milagro lo arrestan? Lo arrestaron. Pero no era por el milagro, era porque tenía en la boca a Jesús de Nazaret. De hecho, le dan unos peinillazos y después le dice, cierre la boca, no diga más nada de ese Jesús de Nazaret y lárguese. Por recomendación de Gamaliel. Mire, vamos a hacer una cosa. No sea que estemos peleando contra Dios, vamos a dejar quieto a esa gente. No, era un choque. Jesucristo vino a traer un mensaje diferente. Un mensaje de amor. Un mensaje que se basa en que ya no quería Dios más sacrificios, ni holocaustos, ni ofrendas, sino unos corazones dispuestos a cambiar sus maneras de ser, a caminar en el amor que Dios le manifestó al mundo presentando al Señor Jesucristo para que muriera, entregara su vida por los judíos y por toda la humanidad. Mire, Jesucristo, dice el apóstol Juan, otro judío, el apóstol Juan, el apóstol amado, el Evangelio de San Juan, el mismo que escribió las 3 epístolas del apóstol Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis. Dice que éste vino a lo suyo, él vino con un propósito. Y los suyos, los paisanos, oiga bien otra vez, los judíos no lo recibieron. Pero todo aquel que crea en él, se constituirá hijo de Dios. Y ese era un mensaje que el apóstol Pablo predicaba, porque el apóstol Pablo tenía claramente y bien definido su llamado. Él tenía que predicar el evangelio que un judío le predicó a 12 judíos y a 120 posteriormente, fueron llenos del Espíritu Santo en Jerusalén, la capital de los judíos, de Israel. Que este evangelio, este mensaje que era para los judíos, primeramente, primero id a la casa de Israel, allí. A este apóstol se le dio la tarea de sacar este evangelio fuera de las fronteras de Israel. Entonces se consigue, usted puede conseguir el mapa allí, vaya al mapa de Israel, el mar Mediterráneo en el norte, y camina un poquito más hacia el este, se va a conseguir a una nación actualmente llamada Siria. Ya eso no era Israel, eran gentiles. Pero como había la dispersación de los judíos en todas las naciones, estos judíos tenían sus cajal en el idioma hebreo, sus sinagogues o sinagogas, que significa lugar de reunión en esas naciones. Y San Pablo o el apóstol Pablo, como era judío, tenía entrada libre a esas sinagogas de los judíos. Eso está en el libro de Hechos. El libro de Hechos no marca doctrina, pero marca un precedente histórico extraordinario para la iglesia. Y es un precedente extraordinario de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 15, específicamente el 14, voy a leer esta pequeñita porción, aunque mi productor me dice que no lo lea mucho, que trate de decirlo sin leerlo, pero lo voy a hacer. No sé, me impulso a leerlo. Algo se cayó allí. Ok, dice Hechos 13, 14, ellos, pasando de Perge, está hablando de Bernabé y Pablo, 2 judíos en Turquía, dice la Biblia, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron.
Y después de la lectura de la ley que hacía el principal de la sinagoga, un judío, dice este principal de la sinagoga, le dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Imagínense, le dieron la oportunidad a Pablo a hablar. Y Pablo, estos principales de la sinagoga, por supuesto, con sus costumbres y tradiciones levíticas, estaban esperando un mensaje de la ley, o de los salmos, o de los profetas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Pablo? Mire más adelante. En el verso 26 dice: varones hermanos, léalo todo para que no se confunda, léalo todo. Pablo dice una señal, hace una señal de que callen, que él va a hablar, y empieza a hablar de sus padres, empezando por Abraham. Y en el 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Escuche bien, le estaba hablando a los judíos de la sinagoga de los judíos en Antioquía de Pisidia. Y le dice: y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hechos, capítulo 13, verso 26. Y a partir de allí, yo le voy a permitir que usted, si es creyente o es cristiano, vaya a su casa, Hechos 13, y léalo. Empezó a predicar a Jesús de Nazaret, a los del linaje de Abraham y a los que temían a Dios, que eran gentiles. Allí les empezó a hablar. Les empezó a hablar de una sola cosa, empezó a predicar a Jesús. Ahí empieza la revuelta. Muchos creyeron y otros se empezaron a hacer complot en Turquía. Otros judíos empezaron a hacer complot en Turquía para asesinar a Pablo y lo apedrearon y lo echaron de las sinagogas. Entonces esos templos hechos por manos de hombre son imposibles. Escuche bien, es imposible que contenga la gloria de Dios. Él hizo sus propios templos. Somos todos aquellos que han entendido, oído alguna vez, creído y recibido en su corazón a la acción expiatoria, creído por fe, son justificados delante del Padre y tenemos paz para con Dios. Y la fe lo justifica delante de Dios. La fe en que Jesús de Nazaret fue suficiente para cargar toda la culpa, todo el pecado y toda la desobediencia que cada uno de nosotros los hombres hemos vivido, pensado, creído y hablado en esta tierra hasta que creamos. Esa justificación le quita el pecado a cualquier persona, sea judía o sea gentil, a cualquier persona, a cualquier pecador, sea muchos pecados o sea poco, porque Dios no hace acepción de personas. Y esa fe le quita el pecado, lo perdona. Entonces hay una acción extraordinaria después de esto. El Espíritu Santo, que es santo, tiene la posibilidad de entrar en un templo ahora santo. ¿Santo? ¿Por qué santo? Porque ya no tiene pecado. ¿Cuándo dejé de tener pecado? Cuando creyó en que Jesucristo murió en la cruz cargando sus pecados. Ese es el Evangelio. Y se me acabó el tiempo, me pasé como por 4 minutos. Quisiera hablarle más, pero como no estoy en una congregación, no me tomé las 2 horas y media o las 2 horas que me costó toda esta predicación para hacerle entender a esos hermanos que se parecían a los colosos y a los de la Odisea, que se reunían en la casa de la hermana Ninfas, y a los colosos que se reunían en la casa del hermano Filemón. Gloria a Dios por esto. Muy bonita esa iglesia. No se parece a las iglesias que había predicado antes, pero mis ojos se llenaron de gozo cuando vi una congregación por casas, como está en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino gente esforzándose. Cada persona, cada hermano que pasó allí cantó, habló.
cada uno de sus corazón, cada uno salía de su boca lo que estaba lleno de su corazón, de la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Cómo podría negar yo que son mis hermanos? Entendiendo pues que en estos templos hechos por manos de hombres, hay hoy en día en este tiempo lugares donde congregan 20,000, 25,000 y hasta 30,000 personas para oír la palabra de Dios. Con ese número tan inmenso, en templos hechos por manos de hombres, si escuchara usted las palabras que dicen desde esos micrófonos, si lo lograra escuchar, mega iglesias donde hablan de que el pastor fundador de esa iglesia ahora es un querubín que va a venir detrás de Jesús de Nazaret, casi montado en la parte de atrás del caballo, imagínense. 25,000, 30,000 personas creyendo eso. Y otros que lo que hablan es de plata, plata, plata y plata, cuando Jesús, las veces que le pidieron plata, se revisó los bolsillos y nunca encontró una moneda. Una vez revisó el bolsillo y dijo, no tengo, tira un anzuelo ahí, el primero que agarre ese va a tener una monedita en la boca. Y otra vez también le dijeron, cuando le hablaron de una moneda, también se metió la mano en los bolsillos. Cónchale, chico, perdóname, pero no tengo. ¿Será que me prestan a alguien una moneda? ¿Y de quién es la cara que está aquí? Bueno, esa doctrina se predica en mega iglesias donde hay 20, 25 y 30,000. Y por aquí hay un pocote también que están empezando y que tienen ya 100, 150. Y a esa doctrina se predica allí. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Pero eso está en la palabra de Dios. Y por eso hay que aceptarlo. Porque llegará el momento, muy cerquita de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se apostatará de la fe. Y ustedes allá en YouTube y en todas las redes, gracias por disponerse de escuchar estas palabras.